Bueno, muchas gracias por unirse a esta charla. De nuevo me presento, mi nombre es Valeria Vargas, soy nutricionista y hoy día vamos a hablar sobre hábitos saludables durante la cuarentena. Entonces vamos a empezar con un tema súper básico. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos son sustancias que bien pueden ser naturales o pueden ser transformadas en la industria. Por ejemplo, podemos crear un producto, un derivado lácteo a partir de leche y también es considerado como un alimento. Y bueno, estos alimentos pueden contener uno o más nutrientes y estos se dividen en dos grupos. Primero tenemos los macronutrientes, que son los que consumimos en cantidades más grandes, y en segundo lugar están los micronutrientes, que a pesar de que se consumen en cantidades pequeñitas para poder cubrir con nuestros requerimientos, no muchas personas llegan a cubrirlos por un tema de no tener una variedad de alimentos incluidos en la dieta. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Estos micronutrientes son las vitaminas y minerales que vamos a mencionar en breves, pero bueno, la idea de los alimentos o de la alimentación en general es que sea adecuada a nosotros para poder tener un resultado correcto. ¿Y a qué me refiero con esto? A prevenir enfermedades, ¿no? Entonces, por ahí también viene este tema. Ahorita estamos pasando por una coyuntura muy complicada para la que tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que tener nuestras defensas altas para poder hacerle frente a cualquier problema que pueda surgir, cualquier problema de salud, incluyendo problemas virales, problemas bacterianos. Entonces, aprovechemos estos conocimientos para fortalecernos y tener una mejor salud. Entonces, hablando de los grupos de alimentos, vamos a mencionarlos brevemente, porque es importante conocer por qué son buenos o qué cosas nos van a aportar y cómo los podemos identificar en nuestra propia dieta, para también saber qué cosas nos puede estar faltando. Entonces, hablando de los macronutrientes, tenemos los carbohidratos primero, que son la fuente principal de energía más rápida que tenemos disponible, ¿no? Los carbohidratos, nosotros como peruanos tendemos a consumir una cantidad de repente un poquito más alta de la que quizás necesitemos para la persona estándar, ¿no? Que de repente no hace no tiene un nivel de actividad física muy, muy alto, ¿no? Entonces ahí de repente tendríamos que modificar ciertas cantidades, pero todo esto yo les recomendaría que tengan una asesoría personalizada para que sepan exactamente sus porciones, ¿no? Que las conozcan y sepan más o menos cuánto deben consumir. Pero de lo que sí podemos hablar es de algunas fuentes de carbohidratos que nos pueden dar algún beneficio. Estas fuentes de carbohidratos son las que tienen fibra, y ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero antes hay que mencionar dónde encontramos carbohidratos. Los encontramos, sí, en los azúcares simples, ¿no? Pero también los encontramos en los cereales, como por ejemplo el arroz, la avena, la quinoa, la kiwicha. También están en las menestras, como los garbanzos, los frijoles, ¿no? Están en los tubérculos, que acá tenemos una variedad muy grande, sobre todo tenemos más de 4.000 variedades de papa, ahí por ejemplo también tenemos una buena cantidad de carbohidratos, y en las frutas y las verduras también tenemos ahí una gran fuente de carbohidratos, pero también viene con algo extra, que es lo que yo justamente quería mencionarles, es la fibra. La fibra lo que hace es ayudar a regular la digestión y también nos ayuda a disminuir el colesterol, por ejemplo, ¿no? Además de estos dos temas, también puede ayudar a dar más volumen a nuestra dieta y nos brinda saciedad. La fibra normalmente la encontramos en las cáscaras de los cereales integrales, por ejemplo, las partecitas de afuera. Si comparamos un grano de arroz blanco con un arroz integral, el integral van a ver que tiene otro color un poco más marrón. Esa partecita marrón es la fibra que nosotros justamente necesitamos, ¿no? Entonces, cuando sea posible, consumir alimentos en versiones integrales va a ser un poco mejor, les va a dar un beneficio extra, digamos. En las menestras también encontramos fibra y, por supuesto, en las frutas y verduras, ¿no? Siguiendo con el tema de los macronutrientes, tenemos las proteínas que son necesarias para que crezcan las células, se mantengan y se necesitan en todo momento de la vida, en realidad, ¿no? Pero no necesariamente son solamente de origen animal, también vemos que están en algunos alimentos de origen únicamente vegetal, ¿no? Los de origen animal son básicamente los cárnicos, los lácteos, ¿no? Lo que tienen de particular es que tienen aminoácidos, tienen todos los aminoácidos
que son los indispensables que no podemos nosotros producir, que son 8. Entonces, estas proteínas los contienen todos, se consideran que son proteínas completas. Y por lo tanto son de alto valor biológico, a eso se refiere la frase alto valor biológico. La diferencia con las proteínas de origen vegetal es que algunas no contienen todos los aminoácidos, y para hacer un resumen de qué es un aminoácido, los aminoácidos son como las piecitas que forman una proteína, como si fuera un rompecabezas. Entonces, le puede faltar algunas piecitas a las de origen vegetal, pero también hay unas excepciones. Hay algunas fuentes de proteína vegetal que sí están completas, como por ejemplo el tofu, la quinoa también tiene proteína completa. Y lo que se debe hacer en ese caso, si quieren de repente incluir más alimentos de origen vegetal proteicos, como las menestras, que no son completas, digamos, lo que pueden hacer es hacer combinaciones con otros alimentos que también pueden tener algunos aminoácidos que les falta al otro, como menestras con arroz. Eso, por ejemplo, forma una proteína completa. Y bueno, también donde encontramos más proteína de origen vegetal, en las semillas, en las nueces, y como les comentaba, algunos cereales como el arroz. Ya terminando con el tema de los macronutrientes, vamos a hablar de las grasas también. Es el nutriente que más calorías nos aporta por gramo. La función primordial de las grasas es para que nosotros podamos absorber todas las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K, y también nos ayudan a mantener una temperatura corporal constante, nos ayudan con la producción de las hormonas, entonces sí son muy importantes en la dieta. Sin embargo, tenemos que tratar de disminuir nuestro consumo de cierto grupo de grasas, que son las grasas saturadas. ¿Dónde encontramos grasas saturadas? Que siempre hemos escuchado esta palabra, o de repente le hemos visto ahora en los empaques de algunos productos que dice alto en grasas saturadas. Los encontramos básicamente en los cárnicos, en los lácteos enteros sobre todo, hay una cantidad un poco más alta ahí, como la leche entera, la mantequilla, por ejemplo, el yogurt que no dice descremado o bajo en grasas, tiene grasa saturada, la mayonesa también, por ejemplo, y algunos productos cárnicos curados, por ejemplo, como el tocino, ¿no? Y las grasas insaturadas son principalmente de origen vegetal, los encontramos en las semillas, en las aceitunas, en las nueces, en la palta, como vemos ahí en la foto, pero también lo encontramos en los pescados grasos. Los pescados grasos o pescados azules son los que tienen una cantidad de grasa insaturada un poco más considerable, y ahí encontramos, por ejemplo, el bonito, la caballa, el atún, el salmón, ¿no? Entonces, la idea es que tratemos de consumir un poco más de grasas insaturadas. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a manejar nuestro colesterol, que tengamos un colesterol bueno, más alto, y así también disminuimos el colesterol malo. Entonces, para terminar con el tema de los nutrientes, hablamos de los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Ambos son indispensables para que funcione todo en nuestro organismo de manera correcta, y también para poder reponer algunas pérdidas en el caso de los minerales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, día a día sudamos y ahí perdemos sales, y estas sales se deben reponer y son los minerales. Entonces, ahora vamos a hablar también de los diferentes nutrientes que durante esta etapa de cuarentena o de exposición al virus, al coronavirus, qué cosa podríamos estar incluyendo en nuestra dieta que nos pueden ayudar a hacerle frente a esta enfermedad. Lo que sí debo mencionarles es que no existe un alimento milagroso, uno solo no nos va a ayudar a protegernos contra ninguna enfermedad, así como no existe un alimento que nos ayude a perder peso específicamente o a quemar grasas. La idea es que tengamos una combinación de alimentos que sea de manera orgánica, para que así podamos tener todos los beneficios, ¿no? Además de que cubrimos nuestros requerimientos, nos protegemos contra enfermedades. Entonces, vamos a seguir ahora hablando sobre los tiempos de alimentación. Estos serían las comidas principales, por ejemplo, y también los refrigerios, porque creo que es importante saber cómo podemos aplicar esto que sabemos ahora, los grupos de alimentos, cómo los distribuimos en el día, ¿no? Entonces, voy a empezar primero esperando que todos hayan tomado un desayuno completo. ¿Y a qué me refiero con un desayuno completo? Que contenga por lo menos los ingredientes que salen acá. No ingredientes, sino grupos de alimentos o nutrientes. En este caso los he dividido por nutrientes para que sea un poco más fácil después de ver dónde conseguimos cada nutriente. Esta diapositiva más o menos les va a ayudar a ver qué cosas les puede estar faltando en el desayuno. También debo mencionar que no todas las personas
necesitan tomar un desayuno completo, digamos, porque cada persona es distinta, ¿no? Todos tenemos requerimientos diferentes, de repente hay algunos que van a necesitar un poco más, de repente hay algunos que de repente no les llama mucho el mismo organismo a tomar un desayuno muy grande en el día, y de repente con algo más pequeño están bien y están saludables. Todo eso va a depender del tipo de vida que lleven, ¿no? Su estilo de vida, y también del organismo propio de cada uno, de su tipo de digestión. Entonces todo eso es mucho mejor si se evalúa con un nutricionista para que los guíe, y que por lo menos si van a tener un desayuno un poco más corto o menos variado tal vez, que sea lo suficiente y que sea nutritivo, ¿no? Pero para las personas en general, la idea es que tengan siempre un buen aporte de fibra, de proteínas, de carbohidratos y de grasas. Acá les he puesto algunos ejemplos de alimentos que típicamente se incluyen en el desayuno, para que vean más o menos dónde están categorizados. No he puesto cantidades realmente porque no puedo hablar de cantidades generales, cada persona, como les comentaba, es diferente, todos necesitamos diferentes porciones de alimentos. Entonces, lo que sí les puedo mencionar es de dónde consiguen estos nutrientes, ¿no? La fibra, como habíamos mencionado, la encontramos en las frutas, en las verduras, ¿no? En las frutas, ¿cómo la podrían consumir? Fruta entera, fruta picada, y en última instancia en jugos. ¿Por qué en última sería jugo? Porque en realidad para preparar un jugo nosotros utilizamos casi siempre 2 o 3 veces más fruta de la que normalmente consumiríamos si la estuviéramos comiendo entera o picada, ¿no? Para hacer de repente medio vaso de jugo de naranja usamos 4 naranjas, ¿no? Que si nosotros nos comiéramos esa naranja de repente con 1 o 2 naranjas ya estaríamos satisfechos, ¿no? Además, al preparar jugos normalmente se pierden algunos nutrientes como la fibra, algunas vitaminas más volátiles como la vitamina C. Si es que no se toma inmediatamente, se pueden también perder un poco. Entonces yo preferiría que le den prioridad a la fruta entera o picada, ¿no? Y en el caso de las verduras no es tan común, pero por ahí de repente si lo quieren poner como una guarnición para se preparan un omelette, por ejemplo, dentro del omelette o separado también puede ser, verduritas si les provoca. Donde más consiguen fibra, salvado de trigo, semillas como linaza, chía, que también tienen buena cantidad de proteína. Y bueno, siguiendo con las proteínas, ¿dónde las encontramos? En los huevos, en los lácteos, idealmente bajos en grasa, como queso, yogur, leche, y en las carnes como pollo o atún. Si de repente se prepara un sándwich con el siguiente componente que es carbohidratos, pueden poner ahí pollitos o atún, como les comentaba, ¿no? Los carbohidratos, siguiendo con este tema, son por ejemplo, la avena, la quinoa, la kiwicha, la pueden preparar caliente, puede ser fría, puede ser en versión líquida o un poquito más sólida, granola, cereales en hojuelas, todo esto idealmente bajos en azúcar, y las harinas, ¿no? Que también a veces el peruano tiende a consumir más de esto en el desayuno, pan, harinas de cereales que a veces se preparan como bebidas, ¿no? Esta es la parte de repente un poquito más calórica de una dieta típica peruana. Y finalmente las grasas, las puse con un asterisco porque idealmente deben ser de fuente insaturada o grasas insaturadas, como las paltas, aceitunas, aceite de oliva, nueces, semillas, etc. Entonces, si más o menos tenemos un poco de cada nutriente en nuestro desayuno, tendremos un desayuno completo. Y más o menos la misma idea la quise más o menos con el mismo tema de tener todos los componentes, hice lo mismo con el almuerzo y las cenas, que básicamente son los mismos componentes en realidad, ¿no? Hay que tratar de incluir fibra, proteínas, carbohidratos y grasas. Pero ahora normalmente para preparar un almuerzo o una cena se usan diferentes alimentos, ¿no? Por ejemplo, es más común que en un almuerzo podamos consumir menestras, ¿no? Que en el desayuno. Nosotros no tenemos tanto esa costumbre, se puede sí, pero normalmente es más para los almuerzos. Fibra, acá es donde nosotros tendemos a atender una deficiencia, ¿no? Nosotros si vemos la dieta típica de los peruanos, tenemos full carbohidratos, muchísimas cantidades de carbohidratos, a veces 2 o 3 fuentes en un solo plato, y por ahí un poquito de proteína, pero casi nunca tenemos muchos alimentos con fibra. Entonces ahí debemos hacer un cambio, ¿no? Tratar de incluir más verduras y frutas, que pueden ser en las mismas, de repente una ensalada, o también puede ser como postre. No hay problema con la fruta en el almuerzo. Hay una creencia de que la fruta puede
fermentar, puede hacer que se acidifique o se fermente en el estómago. No pasa nada ni en el almuerzo ni en la cena. El aporte de la fruta es el mismo en la mañana como en la noche. Lo que sí es cierto es que en la noche, lo que sea que vayamos a consumir, tiene que ser una porción más moderada, ¿no? Entonces, y también tiene que ser una preparación que no vaya a ser muy pesada para nuestra digestión. Entonces, no recomendaría frituras de noche. En general, las frituras con menor frecuencia, pero definitivamente para la cena no. Lo mismo con el tema de las menestras, por ejemplo, para la cena de repente sería un poco pesado. Carnes rojas tampoco, yo me guardaría más las carnes blancas para la cena, por ejemplo. Eh, y de repente una vez a la semana en el almuerzo podría ser carnes rojas o vísceras. Menestras recomendaría un par de veces por semana, sobre todo en esta época. Y huevos también podríamos consumir en el almuerzo o la cena, ¿no? En la cena, por ejemplo, podría ser una especie de tortilla, ¿no? Con verduras y una guarnición de carbohidratos pequeña, ¿no? Y acá está justamente lo que les mencionaba, los carbohidratos, está el arroz, el trigo, la quinoa, camote, papa, todo esto, como les comentaba, las cantidades dependen mucho de cada persona, ¿no? De los requerimientos de cada persona. Pero sí les recomendaría que traten de moderar un poco, ¿no? Normalmente no debería cubrir más de un cuarto o un tercio del plato, la parte de los carbohidratos, para que lo tengan en mente. No tiene que estar separado, pero sí en proporción, ¿no? Si vamos a calcular más o menos que este es nuestro plato, no debería cubrir más de un tercio o un cuarto del plato. Y al final también las grasas, como les contaba, insaturadas de preferencia, palta, aceitunas, etc. Ahora, hablando de refrigerios, estamos ahorita también atravesando una etapa de bastante ansiedad, entonces es muy normal que nos provoque picar, entre comillas, de repente más incluso que antes, ¿no? Sobre todo porque ahora estamos en casa y de repente nos queda muy sencillo ir a la cocina y recoger algo y picarlo entre comidas, que no está para nada mal, de hecho a veces es importante para que tengamos menos ansiedad a lo largo del día, reducir nuestra hambre, ¿no? Y poder cubrir con nuestros requerimientos. Entonces, puede ser algo muy beneficioso siempre y cuando escojamos alternativas que sean saludables. Entonces, ¿qué podría hacer? Acá les he dejado una lista, pero lo más sencillo, por ejemplo, sería fruta fresca. Fruta fresca que podamos conseguir, después les voy a comentar de qué frutas y verduras podrían ser un poco más duraderas para que si nosotros tenemos solamente una sola vez a la semana en la que podamos hacer la compra, que nos vaya a durar esa semana, ¿no? Otra opción es fruta deshidratada y frutos secos. Estas dos alternativas sí hay que tener en consideración que son un poco más, bastante más calóricas, ¿no? Porque la fruta deshidratada, por ejemplo, se le ha retirado el agua, entonces está todo más concentradito y es bastante fácil consumirlas porque son más pequeñas, tienden a ser más pequeñas. Y los frutos secos tienden a tener grasa insaturada, grasa buena, pero también son bastante calóricos. Entonces hay que tener una porción moderada, ¿no? Yo diría no más de un puñado por vez. Después están los yogures o cualquier producto lácteo que sea bajo en grasas, aceitunas, y finalmente las barritas de cereales, las galletas integrales, la granola, todo dentro de lo, si se puede, ¿no? Casero, y si no, que sea bajo en azúcares o bajo en grasas saturadas, ¿no? Que no tenga este anuncio de que tiene azúcar alta o grasa saturada. Entonces, esas serían mis opciones. Hay muchas más ahora en el mercado y ahora también hay incluso recetas de cosas que pueden preparar en casa, pero esas son más o menos las generales, ¿no? Y por último quería mostrarles la guía alimentaria del MINSA, que ha sido la última que ha publicado en el año 2018. Ya antes se veía la pirámide nutricional, esa era la que se compartía, no se conocía, pero ahora la han ido mutando poco a poco, después la voltearon, ¿no? La volvieron como un plato y ahora más o menos es una especie de plato, pero simplemente para demostrar las proporciones de alimentos, de los grupos de alimentos dentro de una misma rueda, para que se entienda que todos tienen el mismo tipo de importancia, ¿no? Que todos deben estar incluidos dentro de la dieta. Pero además se ha incluido unos apartados alrededor, mencionan por ejemplo el tema del agua, ¿no? Que hay que tratar de consumir entre 6 y 8 vasos de agua como mínimo, en realidad debería ser un poquito más, tal vez para, sobre todo esta época donde todavía es un poco de calor. Practicar un estilo de vida saludable donde se menciona la cocina, ¿no? Tratar de compartir en familia y hacer actividad física, ¿no? Más o menos 30 minutos 5 veces a la semana es lo ideal.
así como también se pone abajo, hay dos imágenes que nos demuestran que hay que tratar de reducir el consumo de azúcar y de sal. Y más abajo, pero yo lo he puesto un costadito para que se note un poco mejor, dice evita los alimentos ultraprocesados, los que dicen altos en azúcar, en grasas saturadas y sodio, son los octógonos que han salido ahora. Esos tres son los que yo recomendaría consumir con moderación, y los que dicen contienen grasas trans, esos son los que yo no recomendaría incluir dentro de la dieta. Toda esta presentación va a estar disponible, ya la hemos enviado en PDF, si la necesitan nuevamente no hay ningún problema, la podemos enviar, pero para que la tengan todos a la mano, si quieren revisar algo que acabo de pasar, de repente un poquito rápido, van a tener la PPT disponible, no se preocupen. Entonces, ahora ya llegando al tema de las recomendaciones, ¿no? Porque de repente sí tenemos todo este conocimiento ahora de la alimentación, cómo debe ser, pero cómo lo podemos aplicar ahora en este contexto, ¿no? Entonces, antes hay que hablar primero sobre el COVID-19, el coronavirus y la alimentación. Hasta la fecha no hay evidencia que este virus se pueda transmitir a través de alimentos, que eso es algo positivo, ¿no? Igual se siguen haciendo todavía muchos estudios, no hay nada concluso en general, pero hasta el momento parece que no es por un tema de ingestión de alimentos, pero también, como les contaba al comienzo, no hay ningún alimento específico que pueda prevenir o proteger contra el coronavirus. Han pasado muchos tipos de informaciones que normalmente son por chat, por WhatsApp, que el kion hace esto, el ajo, el limón, la cebolla. Sí son alimentos buenos, sí tienen nutrientes beneficiosos, que los vamos a ver después, pero por sí solos no nos van a proteger contra el coronavirus. ¿Cuál es la recomendación para que podamos estar saludables y poder hacerle frente a cualquier problema de salud? Tener una dieta variada, suficiente y adecuada para nosotros. Además, consumir por lo menos entre 3 y 2 verduras y frutas, o frutas y verduras, y en total serían 5 o 6 porciones al día, eso es lo ideal. Además, asegurar nuestro consumo de agua, que más o menos debería ser entre 6 y 8 vasos como mínimo, y mantenerse activos, ¿no? Ahora les voy a mostrar un poco más, vamos a hablar un poco más sobre el tema de la alimentación, y después vamos a ver los otros dos temas, que son hidratación y actividad física. Entonces, ahora, en cuarentena, una cosa es estar preparándonos para una enfermedad que podría acechar en cualquier momento en una situación normal, en la que podemos salir, ¿no? Hacer las compras cuando queramos, pero esta no es la situación ahora, ahorita estamos todos en casa, entonces tenemos que primero no dejar de lado nuestra salud es prioridad en estos momentos y ahora más que nunca lo sabemos, ¿no? También tenemos que estar muy organizados a la hora de hacer las compras semanales, tener una lista, por ejemplo, es muy importante, y para que nosotros veamos también qué grupos de alimentos nos pueden estar faltando. ¿Qué más? Respetar los horarios de comida. Todavía nos estamos adaptando de repente un poco a este nuevo horario de trabajo, ¿no? De repente por ahí todavía no estamos del todo adaptados, pero hay que tratar dentro de todo de ponernos ciertos horarios, sobre todo para dormir y para comer en familia. Y también, si es posible, si teníamos de repente una rutina de ejercicios ya establecida, ¿por qué perder ese hábito? No hay que tratar de mantenerlo, porque ahora más que nunca lo necesitamos. Entonces, si no se puede hacer exactamente lo mismo, de repente adaptarlo, o tener una versión un poquito más resumida, más pequeña del mismo tipo de ejercicio que hacíamos, y felizmente ahora hay muchas opciones, tenemos muchos recursos a través de la tecnología que nos pueden ayudar, después les voy a mostrar también. Y lo último es combatir el estrés, ¿no? Tratar de, en nuestro tiempo libre, relajarnos, tratar de salir un poquito de la rutina de solamente trabajar y preocuparnos por cómo va a estar, cómo va a suceder todo, cómo se va a desarrollar todo a lo largo del tiempo, sino también darnos un tiempo para nosotros, para respirar, para meditar, de repente si es posible, divertirnos cuando podamos en familia. Eso nos ayuda muchísimo también para que nuestra salud mental no se vea afectada en este tiempo. Entonces, ahora hablando ya de nutrientes, si se dan cuenta es una lista un poquito extensa, no hay un solo nutriente que nos va a ayudar, sino una combinación de nutrientes,
pero igual creo que es importante mencionarles algunos para que los tengan en mente. De repente, a la hora de hacer sus compras, van a estar un poquito más atentos a estos para incluirlos dentro de su lista, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de las vitaminas que se recomiendan, las vitaminas más recomendadas son las que tienen un poder antioxidante, ¿no? Como por ejemplo la vitamina A, que la encontramos en los cárnicos como los pescados azules, en los lácteos, en el hígado hay una gran cantidad de vitamina A, pero también hay provitamina A, que es la que ayuda a producir esta vitamina en los vegetales de color naranja o amarillo. Entonces tenemos el camote, el zapallo, la zanahoria, ¿no? La vitamina C, que también se habla mucho en esta época, la encontramos en los cítricos, en pimiento, las fresas, el camu camu también tiene una gran cantidad de vitamina C, pero tengamos cuidado con esta vitamina porque es muy volátil. Entonces, por ejemplo, si vamos a consumir pimiento, idealmente consumámoslo de manera fresca, no cocida, ¿no? Si es que queremos aprovechar ese nutriente. Pero a la vez, a su vez también el pimiento puede darnos otro nutriente importante dentro de estos nutrientes clave, que es la vitamina A. Entonces, en realidad, un solo alimento no nos va a aportar una sola cosa, nos aporta diferentes. Entonces, por eso es bueno que tengan diferentes fuentes de alimentos, diferentes, o sea, que su dieta sea lo más variada posible, ¿no? Como vemos acá al costado, les puse una foto de algunos alimentos que están dentro de esta lista, y si se dan cuenta son muy diferentes y muy variados, ¿no? También tenemos la vitamina D y la vitamina E. La vitamina D la encontramos principalmente en la luz solar. ¿Por qué? Porque la luz solar nos va a ayudar a producirla naturalmente. Nosotros producimos la vitamina D. Sin embargo, ahorita no estamos recibiendo mucha luz solar. De repente algunos tienen por ahí alguna terracita. Les recomendaría que salgan un poquito a su terracita, que sea dentro de lo que se puede, si se puede movilizar dentro de sus casas, si tiene la opción de recibirla, genial. Pero si no, yo les recomendaría incluir otros alimentos que sí nos puedan aportar este nutriente que es tan importante, como la yema de huevo. No es necesario quitarla del huevo, de hecho, tiene muchas cosas positivas o muchos nutrientes importantes que nosotros al quitarlo no los estamos aprovechando, ¿no? Y también los pescados grasos o pescados azules. Como les había contado al comienzo, el salmón, bonito caballa, tiene muy buena cantidad de vitamina D. Y la vitamina E tenemos las nueces, semillas y espinacas, ¿no? En los minerales también hay algunos que pueden ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune, como el zinc, el selenio y el magnesio. Principalmente están en los alimentos de origen vegetal, como las menestras, las semillas, las nueces, pero también lo encontramos en los pescados, ¿no? En las carnes. Entonces, si se dan cuenta, es una dieta variada, ¿no? Con suficientes alimentos de origen vegetal y animal. Por eso es tan importante que incluyan un poquito de todo. Y por último tenemos los alimentos que nos dan antioxidantes o que tienen un poder antioxidante muy fuerte. Están por ejemplo los berries, como los arándanos, las fresas, las moras, que tienen antocianinas. Eso es lo que le da la coloración morada o rojiza. Y los flavonoides, como la cebolla, que contiene quercetina, la manzana, después las catequinas, que están en el té verde, ¿no? En las crucíferas, que son en la col de Bruselas, coliflor, brócoli. Entonces son alimentos bastante variados, pero que les van a dar diferentes beneficios, que son básicamente fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, es lo que les comentaba, ¿no? Tener una dieta variada es importante. Y bueno, ahora, hablando ya de compras, de cómo vamos a hacer nuestras compras para esta época, la prioridad es salir lo menos posible. Ahora ya tenemos esto como una regla, ¿no? Salir solamente una vez por semana como máximo para disminuir las probabilidades de contagio. ¿Qué se recomienda? Planificar con tiempo, ¿no? Hacer una lista de compras y llevarla ya lista. También se recomienda abastecerse de alimentos más duraderos y comprar rápidamente. Ahora les voy a mostrar una lista de esos alimentos que pueden durar un poco más. Entonces, tenemos los alimentos más duraderos. Tenemos por un lado los cereales, ¿no? Las harinas, arroz, pastas, avena, las galletas integrales, los cereales para el desayuno en hojuelas o granolas para el desayuno también o para picar entre comidas. Lo recomendable es que sean bajos en azúcar, porque es muy fácil que estos alimentos tengan una cantidad de azúcar un poco elevada normalmente, sobre todo si están hechos como para niños. Lo ideal es que sean un poquito más saludables, ¿no?
Si se pueden preparar de manera casera, por ejemplo, la granola, mejor aún, con nueces, avena, por ejemplo, es una alternativa un poquito más saludable, pero si no, se pueden conseguir también en el mercado tranquilamente. También les recomendaría abastecerse de menestras, garbanzos, lentejas, frijoles, almejita partida, etc. De frutas y verduras, hay algunas que pueden durar un poco más, ¿no? De las verduras crudas que se pueden consumir tranquilamente, obviamente siempre desinfectando antes, son las manzanas, los cítricos, ajos, la cebolla, col, zanahoria, los tubérculos en general como papa, camote, zapallo, beterraga, ¿no? Y también hay algunas alternativas de frutas y verduras congeladas, deshidratadas, y en último lugar, en conservas. ¿Por qué en último lugar? Porque normalmente están en salmuera, ¿no? Que es sal, que tiene una cantidad un poco más alta de sodio, y también, pues, si son el caso de las frutas, en conservas tienden a tener bastante almíbar, que es azúcar. Entonces, no se recomienda que sea la fuente principal de estos alimentos, ¿no? Pero sí, de repente, como para tener a la mano en caso nos falte en algún momento, tener por ahí algún enlatado de frutas o verduras. Y también tenemos la opción de comprar cárnicos, cualquier tipo de cárnico, dentro de lo posible. Si ya viene porcionado, si ya están en filetes, por ejemplo, tenemos la posibilidad de congelarlos, y eso nos va a hacer que nos dure bastante más. Entonces, ahí puede ser carnes, pollos, pescados, ¿no? Y otras que yo los puse con un pequeño asterisco son los que normalmente ya tenemos en nuestra alacena, que son para condimentar, por ejemplo, o extras, ¿no? Como aceite, vinagre, condimentos, frutos secos, etc. Entonces, con esto se pueden hacer una lista. Obviamente también hay otros alimentos que pueden comprar, como por ejemplo otras frutas que no necesariamente son las que van a durar más, o otras verduras, ¿no? Que esas serían las que de repente tendrían que consumir primero para que puedan estar en su momento perfecto para consumo. Entonces, hablando sobre higiene en realidad, siguiendo con el tema de las compras, sabemos ya que el virus puede quedar más estable en algunas superficies no porosas, ¿no? Entonces, puede quedar lamentablemente en los empaques, en los carritos de compras, en las barandas, en el dinero. Entonces, hay que tener cuidado ahí. A pesar de que el riesgo es relativamente bajo, porque siempre va a ser mucho más alto el riesgo cuando el contacto es de persona a persona, hay que tratar de tomar algunas medidas para prevenir esto. Y estas medidas son: uno, importantísimo, el lavado de manos, que sea de por lo menos 20 segundos el lavado de manos. Entonces, antes y después de hacer las compras, tener esto como algo básico, ¿no? También limpiar y desinfectar los objetos que tocamos con más frecuencia, como el celular, la billetera, las llaves, ¿no? ¿Cómo los desinfectamos? Con alguna solución de alcohol al 70%, por ejemplo, lo podemos rociar. También puede ser con agua, con un poquito de lejía, o algún pañito desinfectante. Importante llevar mascarilla, también se recomienda incluso llevar guantes descartables, sobre todo cuando vamos a hacer las compras, inmediatamente después descartarlos, si es que vamos a estar tocando sobre todo los alimentos frescos, y los empaques también incluso, ¿no? Porque como sabemos, se pueden quedar ahí, hay una posibilidad de que se quede por ahí el virus, entonces por eso hay que tener cuidado, y si no, siempre estar lavándonos las manos y desinfectándonos también. Recordar siempre mantener una distancia prudente con otros compradores, eso también es muy importante, por lo menos 2 metros de distancia, y si es posible evitar el pago en efectivo también, ¿no? Hacerlo con la tarjeta, de repente incluso sin pasarla, solamente con contacto, mejor aún. ¿Qué más? Siguiendo con el tema de los empaques que podrían tener algún tipo de contaminación, importantísimo apenas llegar, retirar estos empaques, si es posible. Si no se puede quitar el empaque, lo que tenemos que hacer es rociarlos con alcohol al 70% o desinfectar el empaque con pañitos o solución de lejía en agua. Y por último, lavar y desinfectar las frutas y verduras, especialmente las que vamos a consumir frescas. Entonces, ¿cómo desinfectamos las frutas y las verduras? Lo que tenemos que hacer es una solución de, por cada litro de agua, unas 4 cucharitas de lejía, y lo dejamos desinfectar durante más o menos media hora. Después enjuagamos estas frutas y verduras y ya estarían listas para consumir una vez que estén secas, ¿no? Entonces, esto es una forma bastante sencilla de asegurar que vamos a estar consumiendo alimentos en su mejor calidad,
sin ningún riesgo de contagiarnos y que nos vamos a poder nutrir adecuadamente. Y bueno, hablando ya sobre conservación de alimentos, una vez que ya tenemos nuestros alimentos comprados, ¿cómo podemos hacer para que nos duren un poco más? Una de las cosas que les recomiendo, por ejemplo, es comprar fruta que ya esté madura, pero también que de repente la mitad de la fruta que compremos esté verde o de repente un poquito pintona y dejar madurar, sobre todo las climatéricas. Entonces, podemos hacer eso con los plátanos, ¿no? Por ejemplo, es una alternativa con la palta, y así los dejamos madurar y con el tiempo los podemos consumir de repente unos días después, ¿no? ¿Qué más recomiendo? Almacenar los huevos en la refrigeradora, sobre todo en épocas de calor, tienden a durar más. Normalmente si los dejamos a temperatura ambiente, durarían más o menos una semana, pero si los guardamos en la refrigeradora, podrían durar hasta 15 días. ¿Qué más? Darle prioridad a los alimentos más frescos y también a los más antiguos que tenemos, ¿no? Para poder usarlos y tener una cadena correcta de alimentos. Aprovechar el congelador. Si tenemos un congelador, preparar alimentos, de repente dejarlos picados o previamente cocidos, blanqueados, los dividimos en porciones y los guardamos. En el caso de las verduras, por ejemplo, es una gran alternativa. En el caso de los cereales, las carnes, en realidad casi todo es congelable. ¿Qué no se recomienda congelar? Casi siempre son alimentos con mucha cantidad de grasa que puede tender a cambiar un poquito su textura, ¿no? Si los descongelamos, como es el caso de la manteca, de la crema de leche, los quesos. La papa tampoco congela bien, a pesar de que no tiene grasa casi, igual es un alimento que no se recomienda congelar. Ensaladas crudas tampoco, porque pueden variar un poquito la textura del alimento, no tanto por un tema de pérdida de nutrientes, eso es realmente nulo o mínimo, sino más bien por un tema de que cambia la textura del alimento. Entonces, ya para cerrar un poco el tema de de la alimentación o los hábitos saludables en general, y para empezar con las preguntas, vamos a hablar de la hidratación. La hidratación es esencial en la dieta. Ya les he mencionado más de una vez en la charla porque siento que es importante recordarlo. Hay que tomar entre 6 a 8 vasos de agua al día mínimo, pero agua, no tratar de evitar bebidas con mucho azúcar, ¿no? Tratar de evitar las bebidas industrializadas, las gaseosas, y también algo muy importante, sobre todo ahora, asegurar que sea agua apta para beber. Entonces, que esté hervida, que esté purificada, filtrada, que sea embotellada, ¿no? Y lo último es actividad física en casa. ¿Cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo podemos hacer para seguir teniendo un estilo de vida saludable, para seguir moviéndonos en casa? La actividad física tiene una serie de beneficios que finalmente nos van a ayudar, sobre todo en esta etapa que todavía tenemos mucha incertidumbre, tenemos mucho estrés, entonces nos va a ayudar muchísimo para eso, y además nos puede ayudar a controlar el peso y hacerle frente también a cualquier enfermedad porque nos fortalece el sistema inmune. Entonces, ¿qué recomendaciones yo podría darles para esta etapa? Utilizar lo que tenemos a la mano y sacarle provecho a la tecnología en este momento, ¿no? Lo importante es que nos mantengamos activos. Entonces, ¿dónde conseguimos estas rutinas, ¿no? Ahorita hay en realidad una gran variedad de clases online que pueden ser gratuitas o de pago también. Hay de todo tipo, yoga, aeróbicos, ¿no? También hay rutinas de ejercicio que se pueden hacer en casa, con o sin implementos, ¿no? Se puede buscar de repente en YouTube algunas alternativas. No es necesario tener pesas ni nada de eso, se pueden incluso crear algunos implementos o usar de repente algunos muebles para hacer ejercicio. Yo les recomiendo mucho esta alternativa, así como también pueden descargarse aplicaciones y videos también de ejercicio, ¿no? ¿Qué más les recomiendo? En algún momento poner música, ponerse a bailar si les provoca, es algo que de repente no les va a demandar mucho tiempo, pero sí les va a hacer moverse un poco, movilizar un poco el cuerpo en esta etapa de mucho estrés, y les va a ayudar también a bajar el estrés. Y por último, si están ahorita pasando la cuarentena en familia, recomiendo muchos juegos que hagan que uno se pueda también mover con los hijos, los sobrinos, ¿no? Juegos de escape, por ejemplo, si buscan en internet, eso es una alternativa, les dan algunas claves y los hacen buscar a través de la casa, juegos con material casero,
como carreras de obstáculos, por ejemplo, si tienen algún juego de mesa que demande movimiento como el Twister, también es otra opción. Y nada, en realidad les recomiendo que vean estas alternativas, que prueben. No tiene que ser algo exclusivamente cardiovascular, puede ser tranquilamente una rutina de yoga, o algo de repente más de pesas, todo depende de qué les guste a ustedes, y que la idea es que vayan probando hasta que encuentren algo que realmente les guste y los motive a seguir en esta rutina, ¿no? Y también van a sentir un cambio en el ánimo, ¿no? En el bienestar general. Entonces, esto sería todo por ahora. Muchas gracias por haberse conectado a la presentación. Espero que les haya gustado. Y ahora vamos a proceder con las preguntas. Me pueden escribir a través del apartado de preguntas y respuestas. Bueno, acá tenemos un par de preguntas de Amelia Pena o Peña. Pregunta: 5 porciones de frutas y verduras se refiere a 5 frutas y 5 verduras o una combinación de estas. Hola Amelia, gracias por tu pregunta. En realidad es una combinación de ambas, pero puede ser un poquito más también, ¿no? Normalmente se dice 5 porque es lo más fácil hacer 3 porciones de frutas, que sería de repente una en el desayuno o 2, una por ahí en media tarde, media mañana, y ahí están las 3, y las verduras sería almuerzo y cena, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente se recomienda, pero pueden ser también 4 de frutas y una de verduras, ¿no? Lo ideal sería que sea un poquito más balanceado, pero se puede hacer así, y también puede ser un poquito más, no hay problema. Tenemos otra pregunta. ¿Sirve el agua ozonizada para la limpieza? ¿Es igual de efectiva? El agua ozonizada sirve para limpieza, pero no para desinfección. Está bien para tomar y también para limpiar, pero no para desinfectar. Sí, esas son las preguntas que tenemos hasta ahora. Si tienen más, por favor, los invito a preguntar lo que necesiten. Por ahora creo que esas son las que tenemos. Yo me puedo quedar un poco más de tiempo para responder las que tengan. Sí, creo que por ahora no tenemos más preguntas. Puedo ir diciéndoles que, bueno, muchas gracias por haberse unido o por haber ingresado a la presentación. Ah, tenemos una más. Buen día, ¿qué hay de los enlatados? Frijoles, atún. Gracias, Cristian, por tu pregunta. Son una buena opción, porque son bastante duraderos. Los frijoles, el atún, las frutas, algunas verduras, incluso también que vienen enlatadas. El tiempo de vida es bastante largo, entonces en ese sentido son buenas. Y son alimentos que en su versión natural son muy beneficiosos para la salud. El único tema con los enlatados es que para hacer que duren, normalmente les ponen cierta cantidad de sodio un poquito más alta o de azúcares. Entonces no se recomienda que solamente se consuman enlatados, sino que dentro de lo posible se consuma también las versiones, o le demos prioridad a las versiones originales o naturales de esos alimentos, ¿no? Si tenemos frijoles, podemos prepararlos y va a ser de repente un poco más saludable porque vamos a controlar nosotros la cantidad de sal que le ponemos a esos frijoles, ¿no? Pero si es por un tema de necesito algo fácil y rápido en algún momento, podemos tener eso a la mano como una alternativa. Y tenemos una pregunta más. ¿Qué tiempo es recomendado para hacer ejercicio en casa y qué horario es recomendable dado el alto sedentarismo en el que estamos en este momento? Muchas gracias por la pregunta. En realidad, esto va a depender de la rutina de trabajo que tengamos o de la rutina en general que tengamos, ¿no? Si tenemos un tiempito para hacer actividad física, así sean 20 minutos o 15 minutos, es algo de todas maneras, ¿no? No es necesario que se haga 1 hora o 2 horas de ejercicio al día. Con hacer un poquitito es un granito de arena, ¿no? Y empezamos a tener una rutina. Si hacemos de repente 20 minutos cada día, estamos teniendo una cantidad bastante más considerable de actividad física que si hiciéramos 0. Entonces, yo les recomendaría hacer por lo menos 20 a 30 minutos al día para empezar, si es que no tienen esa costumbre de hacer actividad física, y
poner un horario en realidad depende de cada persona, ¿no? Porque, por ejemplo, la actividad física, si se hace de noche, después del horario de trabajo, les puede ayudar mucho a conciliar el sueño. Pero también hay personas a las que la actividad física, en lugar de ayudarlos a dormir, les despierta. Entonces, de repente, para esas personas les convendría hacerlo de día antes de empezar el trabajo, ¿no? O si de repente tienen un break un poquito más grande a la hora del almuerzo, terminan de almorzar tranquilos y les provoca hacer un poquito de actividad física o antes o después, también se puede hacer, pero yo recomendaría que sea algo que no esté como, que no sea algo que se haga de manera apurada, que sea un poquito más pausada, con el tiempo que puedan, ¿no? Pero sí, básicamente buscar un tiempo que a ustedes les vaya bien para hacer actividad física y una actividad que les guste. Eso sería mi recomendación. Tengo un par de participantes que han levantado la mano. Si necesitan escribir algo, alguna pregunta o algún comentario, no tiene que ser una pregunta, lo pueden hacer a través de la opción de preguntas. Ujú. Bueno, creo que eso es lo que tenemos por ahora. Eh, sí, me parece que sí. Bueno, muchas gracias de nuevo por haberse conectado. Espero que les haya servido esta información para que puedan ustedes estar preparados ahora y completamente listos para lo que venga. Que aprovechen sus días de compras, que sea solamente una vez a la semana, si pueden hacerlo incluso con menos frecuencia, mejor, para evitar cualquier riesgo de contagio. Y bueno, lo único que podemos sacar de repente positivo de todo esto que está sucediendo es que ahora van a poder de repente dar un poquito más de prioridad a la salud y al estar en familia, ¿no? A tener un tiempo más con los que ustedes quieren, con los que ustedes viven en este momento. Y nada, tratar de ver el lado positivo de alguna situación que de repente no es la ideal, ¿no? Muchas gracias por haberse conectado de nuevo. Les mando un saludo muy grande y ya nos vemos de repente una próxima vez.